Hermanos y amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Nos da mucho gusto saludarle en este día. Gracias por conectarse, gracias por escucharnos. Y como siempre agradecemos sus mensajes y sus saludos y que usted comparta la lectura con sus contactos. En el horario que nos esté escuchando, queremos agradecerle y le invito para que pongamos mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 27 del libro del profeta Isaías y daremos lectura del versículo 6 al 9. Si está listo para leer con nosotros, vamos a unirnos a la lectura y si no, escuche lo que dice la bendita palabra de Dios. Isaías 27, 6 al 9. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida los castigarás en sus vástagos, él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos, hermanos y amigos. Vamos a hacer unas breves consideraciones. Bien, pues primeramente, el profeta de Dios mira hacia adelante, hacia el futuro del pueblo fiel de Dios, a la gloria venidera. Este pueblo echará raíces y florecerá en algún momento futuro que Isaías no vio durante su vida, pero que llegará. Cuando el profeta sugiere que todo el mundo estará lleno de fruto, lo hace mirando más allá de los descendientes de Jacob del Antiguo Testamento. Como dice en muchos otros lugares, el profeta anticipa la conversión de las naciones gentiles y la propagación del Evangelio a través del mundo. El profeta con regularidad habló de la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12:3. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En su propia época, el profeta vio al ejército asirio rodear Jerusalén, asolar la campiña de Judá y a Samaria destruida. En la historia de este mundo, los hijos de Dios no siempre experimentan días de gloria y crecimiento. En lugar de ello, Dios permite a menudo dificultades y problemas. Para el ojo no espiritual no hay gran diferencia entre el Hijo de Dios y el incrédulo. Pero Isaías quiere entrenar nuestra visión para que veamos la verdad espiritual. El versículo 7 reta nuestra capacidad de apreciación. Dice, ¿acaso ha sido herido como fue herido quien lo hirió? ¿Afligió realmente el Señor a su pueblo de la misma manera en que lo hizo con sus enemigos? No. Recordemos lo que Jehová había dicho en el capítulo 27, verso 4. No hay enojo en mí. Dios en realidad castigó a su pueblo, pero su propósito fue tan diferente como su forma de ejecutarlo. Primeramente, Isaías escribió que Jehová contendió con Israel. Actuó con su pueblo de manera igual que lo hizo como contra sus enemigos. La pregunta del versículo 7 implica que Dios trató de manera diferente a su nación. El versículo 8 comienza con la difícil expresión, con moderación. La Nueva Versión Internacional la traduce como con guerra, pero muy bien se podría interpretar, como dice otra versión, con medida. El autor de este comentario prefiere esta segunda traducción, ya que no solo es muy apropiada, sino que encaja perfectamente con el tema. El versículo dice que Dios midió las aflicciones que envió sobre su pueblo
como respuesta adecuada a sus pecados. Mediante ellas, Dios procuraba llevar a su pueblo al arrepentimiento. Él nunca pretendió abrumarlos, y un ejemplo del proceder mesurado de Dios para con sus hijos es la forma en que le puso límites a las pruebas de Job. El Omnipotente controló los deseos de Satanás de destruir a su fiel siervo. De esta manera, Él moderó los problemas que este hombre experimentó y así continúa actuando con todos nosotros. Las dificultades nunca sobrepasan lo que su pueblo puede soportar y nunca son tan intensas que los fieles de Dios se sientan motivados a alejarse de su gracia y misericordia. Consideremos las palabras de Pablo cuando dice: «No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla». 1 Corintios 10:13. En segundo lugar, vemos el por qué envió Dios el sufrimiento sobre su pueblo. A través de su historia como país, éste se había vuelto a dioses falsos y había cometido idolatría. Cuando Israel salió de Egipto, mientras Moisés hablaba con Dios en el monte Sinaí, el pueblo hizo un becerro de oro al que adoró. En respuesta, Moisés tomó severas medidas para apartarlos del paganismo y la inmoralidad. Como resultado, 3,000 de ellos murieron según Éxodo 32. Durante el periodo de los jueces también leemos una y otra vez el patrón de desobediencia. Dice Jueces 3: «Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y se olvidaron de él y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera». Hermanos y amigos, como sabemos, Dios respondió permitiendo que un poder extranjero los dominara y utilizó estos problemas para llamarlos al arrepentimiento y apartarlos de la idolatría. A través de las aflicciones que les envió, el Altísimo purificó una y otra vez a su pueblo y los volvió hacia su palabra y sus promesas de perdón. Cuando se volvían a Él, los perdonaba y los llenaba del deseo de luchar contra falsas religiones. Hermanos y amigos, el arrepentimiento es siempre volverse hacia la expiación que el Padre dio en Cristo y a la vez aborrecer el pecado. Aquí se puede destacar un tercer aspecto que ya se señaló en el versículo 6. Dios envía las aflicciones a su pueblo con el fin de instruirlo para que echen raíces y florezcan. El Señor envió a Judá a la cautividad, le echó fuera como en el día del viento del este, para que Isaías y sus lectores ese día estaban aún por llegar. Pero Dios no se limitó a expulsarlos, sino que hizo que un remanente regresara de la opresión. La razón era obvia. El Dios fiel del pacto, Jehová, había prometido traer al Mesías, traer a este Mesías al mundo. El regreso del remanente siempre fue parte de su plan. Además, cuando el Salvador viniera, Dios extendería su reino a los corazones de los suyos. Los creyentes prosperarán y crecerían en número. La disciplina que Dios envió sobre su pueblo del Antiguo Testamento fue parte de su misericordioso plan. El Nuevo Testamento estaría todavía sin escribirse si Dios no hubiera aleccionado a su pueblo infiel y hubiera regresado un remanente. La corrección que de vez en cuando da Dios sobre su iglesia también es con el propósito de podarla y hacerla florecer con más vigor. Esta purificación es descrita por Jesús en Juan 15. El rigor que Dios surtió el efecto deseado e Isaías notó el cambio. La nación no iba a adorar más ante altares extraños, ni iba a ofrecer incienso a dioses falsos. En lugar de eso,
Los altares paganos serían destruidos y hechos pedazos como cal, y la nación sería fiel y adoraría al Señor con un renovado celo y amor por Él. Por eso, hermanos y amigos, en esta ocasión yo les invito para que hagamos una oración y permitamos que la palabra de Dios sea aplicada a nuestros corazones. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente, Señor, tú eres bueno, misericordioso y bondadoso, y tú tienes planes y propósitos con nosotros, así como aquel pueblo que ciertamente lo corregiste, pero no lo destruiste totalmente como a los pueblos enemigos, porque tú tienes un propósito, eres un Dios de misericordia y de pactos. Señor, te entregamos nuestro corazón y te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos el día de mañana para concluir con el favor de Dios el capítulo 27. Por lo pronto, que tengan una semana bendecida y que la paz de Dios sea con ustedes.